reunidos en tu nombre como un solo cuerpo, Señor. Gracias, te adoramos y te exaltamos. Señor Jesús, tú eres la razón de estar aquí, tú eres el motivo de esta alabanza, Señor, de estos cantos que elevamos a ti, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor, todo lo que estás haciendo y lo que harás. Gracias que podemos confiar en ti, sabiendo, Padre, que tú estás con nosotros hoy y siempre. Gracias porque tú has vencido, Señor. Has vencido por nosotros, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Por eso y más, Señor, venimos aquí a cantarte y exaltarte. Te dedicamos estos cantos a ti, estas alabanzas, muestras de agradecimiento. Son para ti, Señor. Recíbelas como olor fragante, Señor. Que sean agradables y aceptables a ti, Señor. Gracias. Tantas gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. En tu nombre, Padre. Amén.
sea la
vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Señor, tú me tocaste, porque en mí tú te fijaste, pero sin ser grande tu amor por mí. Está agradecido mi corazón, está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Fuera de ti, deseo en la tierra, es más hermosa, cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa.
casi yo confío en ti, confiaré. Sé que no llegaría bajo tus alas, seguro estaré. Yo quiero habitar al abrigo de ti, altísimo Señor, y quiero morar a la sombra de ti, omnipotente Dios. Esperanza mía, casi yo confío en ti, confiaré. Sé que no llegaría bajo tus alas, seguro yo estaré. Esperanza mía, casi yo confío en ti, confiaré. Sé que no llegaría bajo tus alas, seguro estaré. Y bajo tus alas, seguro estaré. Levanto hoy mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Y levanto hoy mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. En tu paz y en tu amor, y regocijo. En tu paz y en tu amor, seguro estoy. Y levanto hoy mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Y levanto hoy mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Y levanto hoy mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Y levanto hoy mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Que tu trono se establezca hoy
de la gloria y la alabanza, digno eres, digno eres, digno eres, de la gloria y la alabanza, digno eres, Jesucristo. Digno eres, de la gloria y la alabanza, digno eres, de la gloria y la alabanza, digno eres, de la gloria y la alabanza, digno eres. Y en esta atmósfera por favor salude a su hermano. Sean todos bienvenidos. A bajar volumen, a desconectarla y a subir. Los niños pueden tomar su lugar, los adultos también. ¿Sí tenemos buen audio atrás? ¿No? ¿Sí tenemos audio atrás? ¿Sí? El mejor lugar para comenzar la semana siempre es la casa del Señor. Y este es un lugar de familias, donde las familias nos reunimos para alabar al Señor. Y hoy es un día muy especial, porque la persona que viene a predicar esta mañana se ha preparado y también es de familia. Así que, por favor, invitemos con un fuerte aplauso a nuestra hermana Chucha. Ahorita te lo prendo. Bueno. Oye, ¿no ha quedado grabado? Sí. Ok. Nada más no quieres salir, ¿verdad? Sí, nada más para saber, poder compartir el audio después. Sí. Ok. Buenos días. Buenos días. ¿Sí se escucha hasta allá? Sí. Ay, me siento muy lejos, pero bueno. Bienvenidos sean todos, gracias. Es un honor para mí estar aquí esta mañana atendiendo la petición de nuestro pastor Benjamín. Y es un privilegio y también es un lugar muy importante. No lo tomo a la ligera y me siento muy honrada de que Dios permita que podamos compartir la palabra el día de hoy. Y les invito, hermanos, a que oren conmigo esta mañana. Padre amado, gracias por habernos traído, porque tú nos trajiste, Señor. Tú nos buscaste, tú nos has elegido desde el vientre de nuestra madre, Señor. Formaste nuestros huesos, nuestras entrañas, Señor, en el vientre de nuestra madre, y nos has amado tanto, con tanto amor, que nos has extendido tu misericordia
todos los días. Y hoy no es la excepción, Señor. Gracias porque cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados a escuchar esta palabra el día de hoy, Señor. Espíritu Santo, guíanos mientras abrimos las Escrituras. Permítenos, Señor, tener una revelación. Que la semilla que sea plantada hoy en nuestros corazones, Señor, no sea ahogada. Que no muera, Señor, antes de tiempo, sino que llegue a dar el fruto, Señor, abundante al 100 por 1 que tú quieres que dé en nuestras vidas, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, y que solo tú seas glorificado, Señor. Que nada de nuestra humanidad, Señor, sea glorificada, sino sea tu nombre santo, Señor, sea tu reino y tu propósito el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Yo quiero un poquito que me ayuden esta mañana. Traje unas hojas y me voy a permitir si nos puedes ayudar a ver si nos alcanzan. Creo que sí nos alcanzan. Hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios. El reino en el que nosotros hemos decidido y que el Señor nos alcanzó y hemos decidido habitar en Él. Y ese reino es un reino muy diferente al que conocemos y al mundo en el que vivimos. Sean todos bienvenidos. Esta casa es una casa de refugio porque aquí habita la presencia del Señor y porque en su palabra hay vida en abundancia. Y antes de comenzar, quiero decirles algo que creo plenamente en mi corazón y que lo sé porque lo he vivido. Y eso es que la palabra de Dios no necesita ayuda. La palabra de Dios no necesita ayuda, lo vuelvo a repetir. No necesita ayuda de la filosofía, no necesita ayuda de la psicología, no necesita ayuda de nosotros, de lo que nosotros pensamos sobre la palabra, porque la palabra por sí sola tiene poder. Y si trajeron su Biblia, la vamos a usar. Y les voy a pedir que lean algunas escrituras que vamos a estar viendo esta mañana. La primera a la que vamos a ir es Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese qué hermoso y qué poderoso esta palabra. Espero que nos alcance el tiempo. Me haces una seña, si no, porque no sé, creo que hay muchas cosas que hablar, pero qué importante y qué poderoso que la palabra de Dios es tan poderosa y tan potente. Hay una versión que dice que la palabra de Dios llega hasta donde se separa el alma del espíritu. Qué hermoso, porque es algo que nos atraviesa. Usted seguramente ha cortado una carne. Cuando usted ha cortado con su cuchillo, espero filoso, porque si no está filoso es bien difícil. Pero cuando usted corta una carne, usted puede ver los nervios, ¿verdad? Usted puede ver el cuero, usted puede separar. Usted puede incluso separar la parte buena de los nervios, los cueros, los huesos. Así es como yo me imagino que es la palabra de Dios cuando la escuchamos y cuando llega hasta nuestro espíritu. Cuando hablamos del reino de Dios, y aquí le pido al Espíritu Santo que sea Él el que nos dirija y que nos dé la revelación, porque durante muchos años yo he batallado con entenderlo. Yo he batallado con entender el reino de Dios, porque vivimos en un mundo físico y es complejo a veces para el espíritu discernir las cosas, ¿verdad? Pero un reino se compone de
algunos elementos. Y esos elementos, en términos sencillos y terrenales, un reino es un dominio o un ámbito sobre el cual un rey ejerce su soberanía y su autoridad. A diferencia de las democracias, como es en la que nosotros vivimos también hubo reyes en México, pero fue hace tanto tiempo que no podemos quizás entender cómo era ese gobierno. Pero lo que sí podemos ver, lo vemos ahora en Europa, donde todavía hay monarquías, pero hay monarquías, pero al mismo tiempo tienen constitución. Entonces es como un gobierno un poco mezclado para poder ser democracias hoy en día. Pero antes, como lo vemos en la Biblia, en diferentes historias del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que lo que el rey decía, eso se hacía. Lo que el rey ponía en decretos, eran decretos que toda la gente tenía que obedecer. Y vemos cómo muchas personas en la Biblia que fueron guiadas por Dios y que eran hombres y mujeres de Dios, cuando no se sujetaban a los edictos que hablaban sobre todo de adorar a los reyes o adorar a otros dioses, pues se metían en problemas con el rey terrenal. Pero como ellos servían a un rey, que es un rey espiritual, él obraba a su favor y siempre los rescató de la mano de los reyes. Y vemos cómo Dios hizo milagros grandiosos para salvar a sus hombres y mujeres. Pero para que exista un reino, hay 4 elementos básicos. Primero, el rey. ¿Quién es el rey? El soberano. Todo reino tiene un líder absoluto. En este mundo en el que vivimos, nosotros sabemos quién es el rey de este mundo. Nosotros sabemos quién es el rey de este mundo. Y por eso la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo, aunque estamos en él, sabemos que vamos a un mundo, vamos al Padre. Cuando Jesucristo vuelva y nos tome con él, entonces vamos a ir al Padre. Pero aquí hay un rey, pero también este rey, nosotros hemos decidido, cuando lo hemos hecho Señor y Salvador de nuestra vida, vivir bajo el reino de los cielos, bajo su reinado. Y hoy le quiero decir algo muy curioso. Como ya seguramente que son como yo, cuando les dan una hojita, usted no es que no la vea hasta que me digan que la vea. No, uno la ve, ¿verdad? Porque tiene curiosidad a ver qué dice. Usted ya vio que ahí vamos a hacer una comparación entre el reino de Dios, el reino de los cielos y el mundo en el que nosotros vivimos. Porque las cosas en este mundo son de una manera, pero las cosas en el reino de Dios son de otra manera totalmente diferente. Y lo que sucede en el reino de Dios es lo opuesto a lo que sucede en el mundo, a lo que nos enseña el mundo de cómo debemos vivir nuestra vida. Y no sé cuántos de aquí, si levantan la mano, se acuerdan de una canción que cantábamos en la primaria. Yo me acuerdo de esa canción. El mundo del revés se llamaba. ¿Alguien se acuerda? Ayúdeme levantando la mano. ¿Sí? ¿Alguien le tocó? Y nos venía en el libro de texto, venía esta canción. Esta canción habla de un reino que está al revés. Es un mundo donde todas las reglas naturales, la lógica y la sociedad no funcionan de manera como la conocemos. De hecho, la canción habla de un pájaro que nada, cosa que evidentemente no existe, ¿verdad? Habla de un pez que vuela. Perdón, sí, de un pez que vuela. Habla de un ladrón que es vigilante. Habla de un oso que cabe en una nuez. Obviamente no, ¿verdad? No lo podemos creer. Y de eso hablaba esta canción. Pues esta canción me recuerda justamente a lo que es el reino de Dios. Porque en un reino, además de que existe el rey y también existe un territorio que es el dominio, el lugar en donde se ejerce la autoridad por parte del rey, en el caso del reino, esa autoridad se ejerce en la vida y en los corazones de quienes somos parte de ese reino, que es el reino de Jesucristo. Y los ciudadanos del reino pues son importantes porque son los que conforman
este reino. Un ciudadano del reino no solamente vive ahí, sino que tiene que adoptar la cultura, los modales y el estilo de vida del lugar, el territorio en donde se encuentra. Y por último, el otro elemento es una constitución, es decir, leyes, valores, lo que rige ese reino. Y justamente los reinos de este mundo se rigen por la ley del más fuerte, la acumulación de las riquezas. Hoy vemos cómo se disputa el poder a nivel mundial a través de guerras, a través de presiones políticas, a través de estrategias políticas. Y lo que se busca al final de cuentas en este mundo es la acumulación del poder, porque si tienes poder, entonces puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? O jugar a los intereses de cada uno de los países. Pero el reino de Dios es totalmente diferente. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que entrar en el reino de Dios requiere una mentalidad diferente, requiere un cambio de mentalidad. Y por eso el evangelio puede parecer locura para muchas personas, pero es salvación para quienes lo encontramos. Para quienes hemos sido escogidos y estamos esta mañana aquí por la gracia del Señor, porque si no lo hubiéramos encontrado, yo siempre pienso, si el Señor no nos hubiera alcanzado, ¿dónde estaría yo? Y por mi forma de ser, me pongo a pensar y digo, ay no, Dios, gracias que me alcanzaste, gracias que me formaste y desde antes de la fundación del mundo ya tenías esas obras para las cuales tú quieres que yo ande en ellas. Y Romanos 14, 17, si alguien lo tiene, puede leerlo. Ay, bueno, también está aquí en la pantalla. Si alguien lo quiere leer, también lo puede leer desde la pantalla. Dice, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz con alegría, y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué hermosa esa versión porque dice, todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Porque a lo largo del tema, conforme vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que está bien complicado para nuestra mente natural, carnal, lo que el Señor nos pide. Y por eso cuando se encontró con un joven rico y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y él le dijo, bueno, tú sabes, ahí está la ley, tú sabes qué debes hacer para ser salvo. Y él dijo, oh, pero todo eso ya lo he hecho, pero desde chiquitito. Ah, pues él pensó, ya la hice, ya lo logré. Pero no, le dijo, bueno, solo una cosa te hace falta, pequeñita. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y ahí fue donde, ese dicho de donde el rabo torció, ahí es ese que se saben, porque yo siempre me lo sé mal, me acuerdo de una parte y la otra se me olvida. Pero ahí es donde todo se derrumbó para este joven rico, porque había guardado muchos mandamientos, pero no estaba dispuesto a soltar lo que Jesús le estaba pidiendo para seguirlo. Entonces, qué hermoso que nuestra mente natural, quizás él en su mente natural dijo, ¿cómo voy a vender todo lo que tengo y darlo a los pobres? Pero Miriam nos compartió a través de esa versión que esto es posible a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra en nosotros y el que nos transforma, y a través de la palabra, porque como escuchamos es viva, es eficaz, y el Espíritu Santo nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos acompaña, nos consuela. Entonces hay un contraste muy fuerte entre el mundo en el que vivimos y el mundo del que somos parte, el reino de Dios del que somos parte. Juan 17, del 14 al 16, Jesús está diciéndole, está en oración, Juan 17, 14 al 16, si alguien lo tiene, lo puede compartir.
si alguien lo quiere leer. Fernando, ¿nos ayudas a leer? Debe ser como en la escuela, ¿verdad? Cuando los... Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo. Hay otra parte en Juan 15, 19, donde también habla acerca de esto. Si fuerais del mundo, el mundo amaría, dice, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Porque siempre parece que estamos haciendo la contra. Yo me acuerdo cuando yo era más joven, me pesaba ser cristiana. Me pesaba ser cristiana porque yo sabía que no podía hacer cosas que mis compañeros hacían. Me pesaba porque yo decía, ay, yo no puedo. Y además porque yo decía que era cristiana. Entonces yo sentía esa doble carga de decir, uy, pues si no supieran, hay que darle, ¿no? Pero como ya lo dijiste, bueno, entonces tiene uno que a veces trata uno en sus fuerzas de dar testimonio, pero lo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo es que cuando uno trata en sus fuerzas, siempre va a caer. Cuando uno trata en sus fuerzas, siempre se va a resbalar, siempre va a caer. Y está bien, porque la gracia del Señor nos ha alcanzado. Y somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, imagínense, muchos de nosotros quizás no alcanzaríamos esa salvación tan hermosa que nos trajo Jesucristo, pero es por gracia, para que nadie se gloríe, nadie pueda levantarse el cuello y decir, yo con mis méritos, quizás como este joven rico, ¿verdad? Yo ya hice todo esto, ya lo he guardado desde chiquitito, pero en el reino de Dios las cosas son diferentes. Juan 18, 36. Aquí es la parte donde a Jesús le preguntan si es cierto que era el rey, él es el rey de los judíos cuando está con Pilatos. Y fíjese lo que responde en Juan 18, 36. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían por impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Cuando obviamente a Jesús le preguntan, ¿si es cierto que tú eres el rey? Sí, pero no en este reino. La expectativa de la gente que seguía a Jesús es que Jesús fuera un revolucionario y derrocara al gobierno en ese entonces. Pero Jesús venía no a derrocar y a poner un gobierno terrenal, sino a instituir un gobierno espiritual. Un gobierno que no termina, que no acaba, que no tiene fin, que trasciende el tiempo, la distancia, lo físico y que nos habla de la eternidad. Mateo 5, 38, 41. Fíjese, aquí ya empezamos a ver los contrastes que hay. La autoridad del mundo se sostiene con violencia, con política, con la coerción, mientras que el reino de Dios no depende de la fuerza militar ni de lo terrenal. En Mateo 5, 38, 41, si alguien lo tiene. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? No. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. ¿Me la haces? Me la pagas, ¿verdad? Ah, sí, pues tú fuiste así conmigo. Ah, pues sí. Hoy en día estamos llenos de mucho contenido en las redes sociales que nos habla de cómo debemos comportarnos. Dale a la gente lo que recibes de ella. Bueno, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y amo que afortunadamente
el Señor me ha permitido tener unos padres que siempre que yo digo algo y vengo con mis ideas, ellos siempre, mi papá, eso no dice la Biblia. No, pues estás mal porque eso no está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y ese es el filtro principal en mi casa, lo que la Biblia dice. Entonces, siempre que yo vengo con mis ideas y mis historias y todo, siempre mi papá me corrige y siempre mi mamá también lo hace en amor, ¿verdad? Porque los papás siento que son como más así, son las cosas, y la mamá, ay, mijita, como que más así, ¿no? Apapacho, pero siempre sin dejar de lado la palabra de Dios. Y es que vemos tanto contenido que nos habla de, no, es que tú tienes que ser así de esta manera, y si una persona, dale a los demás lo que recibes de ellos, trátalos como a ti te tratan. Y esa es la ley del mundo. Pero aquí lo que Dios dice es distinto. Dice, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te obliga a llevarle la carga una milla, llévasela 2. El contraste que vemos es que el mundo exige una retribución para proteger el honor. Es decir, pagar con la misma moneda, y es que no tienes dignidad. ¿No tienes dignidad? Bueno, la Biblia no nos habla de dignidad. La Biblia nos habla de cómo Jesús fue, y lo más hermoso es que podemos encontrar en la palabra de Dios el principal ejemplo. Jesús lo hizo. No hay forma de que nosotros digamos, como cuando queremos enseñarle algo a un niño, pero nosotros lo hacemos. Entonces, pero en este caso no hay una excusa porque el Señor lo hizo en todo tiempo. Entonces, es posible a través del Espíritu Santo y permitiéndole a la palabra que nos ayude. El reino del cielo rompe el ciclo de la violencia a través de una generosidad extrema y de la gracia. Mateo 20, 25 al 27. ¿Alguien lo tiene por allí? Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearon de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Y el siguiente? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, pero entre ustedes no debe ser así. Fíjense, entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El mundo mide el éxito por la cantidad de personas que te sirven. Si estás a cargo de una empresa enorme, grande, que genera muchos millones, entonces eres exitoso. ¿Cuántas personas tienes a tu cargo? ¿Tienes un equipo de 50, 100 personas? Entonces eres exitoso. Gracias a Dios que me permitió estar cerca a través de mi trabajo de reuniones a nivel nacional, de miembros de organizaciones empresariales, y me tocaba ver ahí al dueño de Bimbo, al dueño de FEMSA, al dueño de todas estas, en este caso, estas empresas que son emporios a nivel de nuestro país. Y eran personas, al menos ahí, pues muy sencillas. Yo los veía como personas muy sencillas y de repente también expresaban sus preocupaciones acerca del país. Pero también me daba cuenta que ese no era el éxito real. El éxito real no es sino qué pueden ellos hacer a través de sus empresas. ¿Cómo pueden impactar la vida de las personas a través de sus empresas? Creo que ese sería el verdadero éxito. Si el Señor los toma y los toca de tal manera que puedan hacer grandes cambios, porque yo creo que los cambios no necesariamente están donde se está en autoridad. Cuando uno sirve, generas un impacto tan grande sobre las personas que están a tu alrededor cuando ven que Dios está usándote de alguna manera.
Pero el reino mide la grandeza por la cantidad de personas a las que estamos dispuestos a servir. Y ¿sabe qué me encanta de la Biblia? Que una y otra vez nos presenta la humanidad de las personas. Porque aquí no se trata, hermanos y hermanas, de que vengamos y digamos, uy, yo soy santa. Bueno, sí soy santa porque santificado significa que hemos sido separados, pero no somos perfectos. No somos perfectos y no somos perfectas. Y Dios lo sabe, pero Dios puede usarnos aún con nuestras debilidades. Y en la Biblia vemos a tantos hombres y mujeres que tuvieron debilidades y el Señor nunca los rechazó, sino los ayudó en sus debilidades para que fueran transformados y a través de esa transformación sirvieran al reino de Dios. Y me encanta que los discípulos le preguntaban a Jesús, fíjese, los mismos discípulos que estaban con el Señor le preguntaban quién era el más importante de ellos. O sea, ellos también querían un reconocimiento, porque es natural en la naturaleza humana. Nosotros queremos ese reconocimiento. En Mateo 20, incluso la madre de 2 de los discípulos le preguntó a Jesús y le pidió que ellos se sentaran junto a él. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué cree que así las madres que están aquí, si tuvieran la oportunidad de estar cerca de Jesús, qué le pedirían? Híjole, ¿qué le pedirían las mamás? Pero fíjese lo que esta mamá le iba a pedir. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, uno a tu derecha y el otro a su izquierda. ¡Wow! Pareciera como que lo vemos y decimos, oye, pero eso no es importante. Quizás algunos decimos, no, hombre, yo le hubiera pedido, hágame rica para servir y dar muchas cosas a las personas pobres o a los niños, o no sé, o sanar a alguien, no sé, algo así. Pero fíjese lo que le respondió Jesús. Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. Ay, qué lindo, ¿verdad? Que el Señor no la reprendió, simplemente le dijo, ay, no sabes lo que pides. Como que con ternura siento que dijo, ay, cosita, como no. Y además, fíjese, dice aquí, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el daros a mi derecha y a mi izquierda, sentaros, ¿verdad? Sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces Jesús no tenía autoridad, dice que eso le correspondía a su Padre, pero me da mucho gusto ver estas historias de cosas sucedidas y que los mismos discípulos de Jesús estaban preocupados por eso. Y aquí la mamá vino a pedirles, por favor, Jesús, que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y después en Marcos 10, 35 al 37, hay una discusión entre los discípulos para ver quién es el mejor. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, los mismos, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No dice la Biblia, no sé si cronológicamente primero se lo pidieron ellos y luego mandaron a la mamá, o primero vino la mamá y luego ellos otra vez dijeron, oiga, a ver si se puede. Pero es hermoso ver que en la palabra de Dios el Señor no nos rechaza por nuestra parte humana, porque es humano y es natural que queramos de alguna manera estar allí, ¿no? Quizás ellos no conocemos las intenciones del corazón de ellos, quizás su deseo era estar allí cerca de Él y ver toda esta gloria del reino, pero lo que sí vemos es lo que Jesús responde. Y luego en Marcos 9, 33, 35, dice que llegó a Capernaum
cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Como que había una discusión en el camino, pero obviamente Jesús no escuchó. Y entonces, si avanzamos, dice que ellos se callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, había una constante búsqueda de este reconocimiento ahí junto a Jesús, ¿verdad? Pero ahí como que ya les dio pena porque entre ellos nada más, no, yo, no, tú, no, ¿cómo crees que tú? Entonces él se sentó y llamó a los 12, fíjense qué hermoso, no les dijo nomás a esos que andaban discutiendo, sino que llamó a todo su equipo y les dijo, si alguno quiere ser el primero, qué bonito porque siento que les dejó como muy claro, les leyó la cartilla a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¡Ay, jole! No sé cuántos les quedaron ganas de ser los primeros, porque aquí Jesús estableció algo muy importante, un principio importante del reino, que es que si alguno quiere ser el primero, tiene que servirle a todos, porque este es el reino. Entonces, avanzando un poquito más, en Mateo 5, 43, 44, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero, ese pero destruye todo lo anterior, ¿verdad? Lo vemos constantemente. Dice, eso lo escucharon, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad, qué hermoso, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué hermoso. ¿Alguien ha tenido esa experiencia de orar por alguien que le está haciendo mal? De orar por alguien que le está poniendo el pie, de orar por alguien que está diciendo cosas de usted que no son ciertas, de orar por alguien que intencionalmente le hizo algo. Es la experiencia más liberadora del mundo. Y yo estoy segura que esa es una de las razones por las cuales Jesús pedía esto. Porque cuando usted empieza a orar y desear que le vaya bien a una persona que lo ha tratado mal, no sabe, lo empieza a ver usted con otros ojos. Dios empieza a obrar poderosamente y usted empieza a soltar todo eso, esa ofensa, y entonces el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones empieza a obrar de una manera poderosa y usted empieza a ver, y más si son cristianos, porque también en casa pasa, y no hablo de aquí, de este lugar físico, hablo del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que va más allá de estas paredes, que está en todo el mundo, porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces, pasan situaciones, hay diferencias, pero aquí el reino de Dios nos está pidiendo que busquemos activamente, intencionalmente, que le vaya bien a esa persona, a esas personas. Efectivamente, que busquemos el bien espiritual y físico del que nos desean mal. A veces solamente oramos por su espíritu, pero también deberíamos orar porque les vaya bien físicamente, económicamente y que sean bendecidos. Eso es lo que creo que también implica, porque dice aquí que les vaya bien. Hay otra parte. Hemos estado viendo un poco salteado todo lo que está aquí en esta hoja, pero este es para que usted se vaya y lo tenga ahí presente, y si usted quiere pegarlo en un lugar donde cada vez que le venga alguna situación vayamos y veamos, bueno, a ver, ¿qué dice el reino ante la ofensa? ¿Qué dice el reino acerca del liderazgo, de la seguridad, del dinero, de las relaciones, de la justicia, del valor personal o del poder que yo puedo tener? Otro de los contrastes es en el tema de la ofensa. En este mundo hay que vengarse, ¿verdad? Y la semana pasada el hermano Fernando de Compostela habló acerca de una parte de la Biblia que yo no conocía,
que era lo de Lamec. Lamec fue un descendiente de Caín y él hablaba y un poco como que se engrandecía de decir que si alguien le hacía algo, él se lo iba a hacer más veces. Eso está en Génesis 4:23, perdón. Génesis 4:23. Y es un poco la ley de este mundo. ¿Alguien quiere leer? Hermana Tirsa. Génesis 4:23 y 24. Dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd vos, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi vida y a un joven por mi nombre. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. ¿A qué le recuerda este número de 77 veces? Bueno, en Mateo 18:21 al 22, Jesús está estableciendo la realidad en el reino de Dios. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, te digo que hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Y hay en otras partes que menciona 77 veces en algunas traducciones. Entonces, hay una referencia hacia lo que él en su momento, pues Lamec dijo, que es esta parte de venganza, ¿no? De si a mí me la hacen yo 77 veces. Y aquí lo que Dios establece es que son las veces 70 veces 7 las veces que debemos perdonar a nuestro prójimo. El mundo fomenta una venganza ciega y además expansiva, ¿no? Una venganza expansiva. Lo vemos en las guerras y también lo vemos en muchas circunstancias donde hoy en día estamos viendo cada vez de manera más violenta casos extraordinarios donde la gente toma la venganza en sus manos y mata a mano armada a alguien, incluso personas dentro de su familia. Pero el reino de Dios nos exige que invirtamos, que cambiemos esa fórmula y que lo que sea desproporcionado, lo que sea inagotable, lo que no tenga límites, no sea la venganza, sino el perdón continuo, el continuo perdonar. Porque reconocemos que nosotros mismos también necesitamos de ese perdón. Y necesitamos de ese perdón y también ya fuimos perdonados por Dios de una deuda que nosotros no podíamos pagar. La gracia tan hermosa a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y justo Jesús nos enseñó, cuando le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, nos enseñó la oración que después se convirtió en la oración del Padre Nuestro, por así llamarla. Y ahí dice, perdona nuestras faltas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Imagínese quién, levante la mano, quién no necesita perdón de Dios. Ay, los agarré de bajada. Los agarré de bajada, ¿no? ¿Quién no necesita el perdón de Dios? No, hombre, pues nadie, ¿verdad? Todos necesitamos y todos los días, porque caemos constantemente, nos equivocamos constantemente, pero lo más hermoso es que Jesús ya cubrió esa parte a través de su sacrificio y que el Señor nos ha dado un perdón que es inagotable y nos pide como miembros de su reino que extendamos ese perdón a los demás. Como la parábola del siervo, ¿verdad? Que va y pide que le perdonen todo lo que debe y entonces el Señor accede, pero luego él, y era muchísimo dinero, pero luego él va con alguien que le debe dinero y a él no se lo quiere perdonar, lo quiere meter a la cárcel hasta que se lo pague. Y cuando se entera, el que le perdonó tanto, dice, a ver, tráiganmelo, ¿qué pasó contigo? Si yo te perdoné tanto, ¿no podrías tú haber hecho lo mismo con esa persona? Entonces, yo me acuerdo mucho de esta historia cuando
tengo que perdonar algo, que yo pienso que tengo que perdonar algo, porque digo, ay Señor, ¿tú cuánto no me has perdonado? Mira, aquí y acá, y me acuerdo cuando, y me empiezo a acordar de lo que el Señor me ha perdonado, y ahí digo, no, pues cómo yo no voy a perdonar, ¿verdad? Además es algo hermoso que nos sirve a nosotros. Y luego habla acerca también Dios de cómo es el manejo, dice, habla del amor al dinero. En el mundo vemos la riqueza material como una meta máxima, como entre más tienes, más vales, como un símbolo de éxito y una garantía de paz. Porque si yo fuera millonaria y tuviera todo lo que tiene Slim, pues viviría en paz. Y no, no es cierto. La Biblia dice que entre más riquezas hay más dolor, hay más preocupación. Hay un versículo por ahí en Proverbios que habla acerca de esto. Pero es lo que uno a veces piensa porque lo vemos como una manera aspiracional. Y también lo vemos así porque es lo que nos vende el marketing, ¿no? El marketing y la publicidad y cómprate este carro, vas a ser así, te vas a sentir de esta manera. Pero el reino de Dios ve a las riquezas como una herramienta que es una herramienta temporal con una gran responsabilidad y también un riesgo para el corazón. No quiere decir que la Biblia dice que no tengamos, pero sí hay un riesgo. El riesgo es que amemos el dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y también Jesús nos habla en la parábola del sembrador, en Mateo 13:22. Nos habla acerca del engaño de las riquezas. Nosotros ahora estamos escuchando la palabra. Y en esta parábola habla de cómo la palabra, cuando llega al que la escucha, empieza a hacer un trabajo, pero cuando hay diferentes situaciones, estas situaciones pueden llegar a ahogar la palabra. Y ahí habla acerca de las riquezas. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y qué es el engaño de las riquezas? Es la preocupación por el dinero, que el dinero se convierta en una distracción dañina que ahogue el crecimiento espiritual, que puede suceder. Dice, el que fue sembrado entre espinos, habla de la palabra que fue sembrada entre espinos, dice, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, las preocupaciones, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, no tiene fruto la palabra cuando permitimos o caemos en este engaño de las riquezas, que es la preocupación por el dinero, y esto obviamente pues es una distracción que lo que hace es impedir que la palabra dé fruto en nosotros. En Mateo 6:19 al 21, Fer, ¿me dices cómo voy con el tiempo? ¿Me dices cuando me falten 5 minutos? ¿Sí? Y fíjense, aquí dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. No debemos confundir la prioridad que hay en la palabra de Dios de que hagamos tesoros en el cielo a una cultura de pobreza, de no va a tener nada porque aquí la Biblia dice que mejor me haga tesoros en el cielo. Bueno, son cosas diferentes, pero aquí está diciendo que nuestra principal prioridad y nuestro enfoque principal debe ser el de hacer esos tesoros en el cielo. Acumulen para sí tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y otra cosa que hay en contraste es que el mundo pues, nos enseña a acumular bienes materiales, porque eso nos puede dar seguridad. Pero el reino nos enseña que lo material es frágil,
Y muchos lo hemos vivido, ¿no? Quien no le han de repente robado y dices, ay, todo mi trabajo de, no sé, yo he visto situaciones donde se les pierde N cantidad de dinero fuerte y dices, todo el trabajo de tanto tiempo, ¿no? Y a veces pesa mucho, pero el punto es que justo lo material es frágil, pero una inversión que vale la pena hacer es en la vida espiritual y en la eternidad. Mateo 6:24 nos dice que nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, porque el dinero no nos otorga una libertad absoluta. En el reino de Dios, el dinero, más bien este tema, nos habla que nos puede llegar a esclavizar y también nuestras decisiones. Marcos 10:23 al 25 dice que es difícil para los ricos entrar en el reino de Dios. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ya lo había explicado Benji anteriormente sobre lo que implicaba el camello pasar por el ojo de una aguja, que eran unas puertas grandes por las cuales se tenía que entrar. La referencia es esa aguja y no la aguja, pero bueno, es igual de difícil, digamos, ¿no? Y aquí en esta parte es lo que ya habíamos hablado y lo vimos en un ejemplo donde el joven rico viene con Jesús, que ya lo habíamos mencionado, entonces no voy a ahondar ahí, pero el reino nos habla acerca de lo difícil que es cuando tienes más y más despegarte de esas cosas materiales. Lucas 12:15 dice, tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. El reino establece que el valor del ser humano, su identidad, trascienden por completo su cuenta bancaria o lo que tengamos, porque nuestra identidad está establecida en Cristo, lo que somos, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Todo lo que nosotros somos, nuestra identidad, no está en lo que poseemos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros y en el amor tan grande con el que Dios nos separó. Y dice 1 Timoteo 6:17-18, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. En el mundo quizás se nos enseña que lo que tenemos es exclusivamente nuestro y es para elevar nuestro estatus, porque entre más alto estás en el círculo, digamos, rojo, entre las personas con las que te codees, de eso depende tu éxito muchas veces. Pero el reino nos enseña que más bien somos administradores del reino y somos administradores de la bendición que Dios nos dio y Dios provee para que nuestra generosidad sobreabunde. Pero también sabemos y deseo que el Espíritu Santo nos ayude para que nada de lo que hemos hablado el día de hoy nos genere culpa ni vergüenza, porque nada de eso proviene de Dios, sino que podamos vivir en la libertad que Cristo nos dio, porque dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esto es hermoso porque tenemos también quizás que aprender a vivir en la gracia que Dios nos da, no para que sobreabunde el pecado, sino para que podamos ser testimonio del sacrificio de Jesús y de la gracia que nos fue dada a través de Él. Y voy a cerrar con Romanos 7:15. Aquí me encanta, Pablo está hablando acerca de su humanidad. Como sabemos, Pablo, que primero se dedicaba a perseguir a la iglesia, después tuvo un encuentro con Jesús y que fue inevitable reconocer el poder y la gracia y que tuvo la oportunidad de
verlo, de tener este encuentro cercano con Él, Él se dedica 100% ahora con esa férrea voluntad a predicar el Evangelio, a ir a lugares donde el Evangelio no había sido hablado, a tener unos viajes de misiones, a encontrarse con tanta gente, a establecer congregaciones en diferentes lugares. Y aún así, con todo lo que logró para el reino, él también estaba 100% seguro y siempre con los pies en la tierra, que era muy humano. Y eso me encanta, que Dios lo pone allí. Y él dijo, por aquí está, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y Romanos 7, 18, 19 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En nuestra carne no mora el bien, como lo está diciendo Pablo. Si usted cree, si siguiéramos la carne, ¿qué no haríamos? ¿Qué no haríamos? Si siguiéramos nuestros deseos, nuestros gustos, lo que nosotros queremos y lo que nos pide la carne. Y aquí está diciendo, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Es decir, claro que quiero hacer el bien, claro que sí quiero hacer el bien, pero no lo hago. Es decir, está en mí el quererlo, pero no el hacerlo. Y por eso es que necesitamos que Dios nos ayude, que su palabra nos transforme, que el Espíritu Santo nos guíe y permitirle quizás rendir todas las cosas que tenemos como pensamientos establecidos como cosas reales en nuestra vida, para que lo que es real, que es la palabra de Dios, quienes hemos decidido vivir bajo el reino de nuestro Señor Jesús, que sea eso lo que verdaderamente nos guíe. Ya se me olvidó, les iba a decir otra cosa, pero bueno, el Espíritu Santo me lo va a traer ahorita de regreso. Y quiero terminar compartiéndoles una historia real de una mujer que perdonó. Ella la pueden buscar, hay varios videos y hay testimonios, hay testimonios gráficos en internet de quién era ella. Esta mujer se llamaba Corrie ten Boom. Esta mujer era una mujer de Holanda, era una mujer cristiana, y durante la Segunda Guerra Mundial, Corrie y su familia decidieron vivir bajo las leyes del reino. Es decir, que escondieron a muchos judíos en su casa para salvarlos de los nazis. Eventualmente fueron descubiertos y fueron enviados a un terrible campo de concentración en una ciudad que no puedo pronunciar, pero si quiere le paso el nombre. Allí, Corrie sufrió abusos que no nos podemos imaginar y también vio morir a su amada hermana Betsy. Milagrosamente, Corrie sobrevive al terminar la guerra y decide viajar por todo el mundo predicando el mensaje del reino. ¿Qué mensaje? Que el perdón de Jesús es más profundo que cualquier herida. Imagínese, viniendo de una situación tan complicada, de haber estado en estos campos de concentración, y el mensaje que ella quería compartir, a pesar de haber vivido todo esto, era que el perdón de Jesús era más profundo que cualquier herida. Un día, en 1947, después de haber predicado en una iglesia en Alemania, justamente sobre el perdón, pues se le puso a prueba la teoría. Es hermoso ver cómo el Señor pone a prueba lo que decimos, y sí, nos pone a prueba y nos tocan pruebas, y entonces ahí es donde tenemos que decidir cómo vamos a actuar, ¿verdad? Niño, busca a tu mamá, cuida a tu mamá. Y fíjese que la prueba vino a ella, ¿por qué? Porque se encontró ese día que estaba ella saliendo de predicar, ahí tuvo esa prueba de si lo que ella decía y predicaba era verdad o solamente lo estaba compartiendo.
Un hombre se acercó a ella y Corrie sintió que la sangre se le helaba. Lo reconoció de inmediato. Era uno de los guardias más crueles en aquel campo de concentración donde ella había estado y él mismo se había burlado de su hermana. El hombre se paró frente a ella, extendió su mano y le dijo: un mensaje maravilloso, señorita. Cuánto me alegra saber que, como usted dice, todos mis pecados están perdonados. Me he convertido en cristiano desde la guerra. Sé que hice cosas terribles, pero le he pedido perdón a Dios. Y ahora necesito pedírselo a usted frente a frente. ¿Me puede perdonar? La cultura del mundo, el mundo en el que nosotros vivimos, y obviamente la carne. Sí. Obviamente la carne de ella. Imagínense esta circunstancia, esta situación, y a veces pareciera que es más fácil que las personas sean inconversas, ¿verdad? Porque entonces, es que no conoce a Dios, y entonces sí, lo que me hizo, y etcétera. Pero aquí, fíjese, él ya se había convertido, el Señor había convertido el corazón de ese hombre que había abusado y que había hecho muchas cosas horribles en los campos de concentración. Y él ya sabía que Dios lo había perdonado, pero también se dio cuenta que tenía y quería pedirle perdón a ella. Entonces, obviamente que incluso hay gente que dice, no lo perdones, ¿no? ¿Cómo crees que vas a perdonar esto, no? ¿Qué es lo que la Biblia dice que podemos perdonar y qué no debemos perdonar? La Biblia no hace esa diferencia, no nos dice esto sí, esto no. Entonces, ella misma se quedó paralizada, incapaz de levantar la mano y sentía resentimiento, pero sabía que era una ciudadana del reino de Dios. Y la constitución de este reino, las leyes de este reino exigen que nosotros demos el perdón. En silencio, dice, y desesperación, Corrie oró: Señor Jesús, no puedo perdonarlo, no tengo la fuerza, por favor, dame de tu perdón. Fíjese qué hermoso que podamos ser así con el Señor, que Dios no espera que digamos, sí, Señor, yo sé, yo puedo perdonar, ¿no? Que seamos honestos. Y ella dijo, Señor Jesús, no puedo perdonarlo, no tengo la fuerza, ayúdame, dame de tu perdón. Y inmediatamente, en un acto de obediencia, porque ella obedeció, y en un acto de obediencia al reino, Corrie levantó la mano y tomó la mano de aquel ex guardia. Y en sus memorias ella lo describe de esta manera, lo que sucedió en ese momento. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí como si una corriente cálida pasara por mi hombro, bajara por mi brazo y llegara hasta nuestras manos unidas. Un amor sobrenatural por ese extraño inundó mi corazón hasta hacerme llorar. Con lágrimas en los ojos, le dijo, te perdono, hermano, de todo corazón. ¡Wow! Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte, pero qué hermoso poder ver historias donde es la realidad, porque aquí no estamos para engañarnos a nosotros mismos. Nadie puede engañar a Dios. Dios sabe todo lo que pensamos y lo que sentimos y conoce nuestro corazón de una manera que ni siquiera nosotros conocemos. Entonces, sí es cierto que cuando uno está delante de una persona que uno considera que lo ha lastimado, claro que es difícil, claro que hasta le tiembla a uno la voz o hasta uno empieza a sentirse caliente por dentro, estar cerca de tal persona. Y muchas veces, como ella lo afirma aquí, dice que ella sentía resentimiento y que obviamente no sentía perdonar, dice que no tenía el perdón, pero le pidió a Jesús que le diera la fuerza para perdonar. Y entonces ahí cuando ella se rindió y rindió lo que ella era humanamente, fue cuando Dios pudo obrar. Y entonces ella describe que en ese momento eso que ella experimentó también derivó en un amor sobrenatural. Sobrenatural porque de ella no venía el amor. El amor venía de Jesús, que le ayudó a perdonar en ese momento. Y bueno, con esto cierro. Fíjese qué hermoso, porque vivir en el reino es retador. No es, el hermano Fernando de Compostela nos compartía la semana pasada su experiencia con el motociclista.
yo dije, qué sorprendente cómo él se bajó, se paró, o sea, la sabiduría que Dios le dio para pararse, detenerse y claro, incluso contestar. Bueno, creo que sí tuvo un poquito de tiempo para contestar, digo, como para orar o no sé, no lo expresó así la semana pasada, pero frente a una circunstancia donde pudo haberse visto en un accidente, en un choque, y cómo cuando viene a reclamarle este chico, al final cómo él contestó, ¿verdad? Con un discúlpeme. No se puso al tú por tú, no le dijo tú tienes la culpa. No, porque a veces es irrelevante tener la razón. A veces es irrelevante porque Dios no nos dice que si tenemos la razón, perdonemos y si no la tenemos, no. Dios no nos pone ese estándar. Nos dice que en todo tiempo lo hagamos. En todo tiempo. Y también dice que en todo tiempo amemos y oremos por las personas que nos persiguen, por las personas que nos hicieron mal, que oremos en todo tiempo, orad sin cesar. Y yo creo que la oración es una de las armas más poderosas que tenemos. No sé si podemos encontrar, no lo tenía aquí, pero la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Vivimos en un mundo físico, pero nosotros tenemos una autoridad espiritual que está sobre este mundo. Nuestra lucha dice que no es con carne ni sangre. Hermana Rebeca, ¿no se acuerda cuál? ¿Efesios qué? 6:10. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, nuestro reino, nuestras armas no son carnales. De hecho, si vemos la escritura donde nos habla, creo que está en Corintios, donde habla acerca de la armadura de Dios. Nada, ni una sola parte de la armadura que Dios nos pide que nos pongamos es física. Toda la armadura es espiritual, porque esas son nuestras armas en este mundo. Dice que no son carnales nuestras armas, pero sí son ¿qué? Poderosas. Diga conmigo eso, poderosas. ¿Poderosas en quién? Poderosas en Dios. Aquí dice, vamos a repetir, poderosas en Dios. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La destrucción de fortalezas. Y en esto me regocijo, que no son, imagínense si fueran poderosas en nuestras fuerzas, ¿no? Pues estaríamos perdidos todos, pero gracias a Dios que son poderosas en Él. Y bueno, de la armadura, Pastor Benji ha hablado mucho y le dedicó mucho tiempo, pero si usted quiere agregarle eso a lo que hablamos el día de hoy y anotarlo por ahí para llevárselo, que todas las herramientas que Dios nos ha dado, que están en la armadura, nos pide que nos pongamos esa armadura para que estemos listos, que estemos preparados. Y dice que una vez que hayamos pasado las pruebas, que estemos firmes, porque tenemos un enemigo. Y el enemigo es el que siembra discordia entre los hermanos. El enemigo es el que quiere ver que estemos en pleitos. El enemigo es el que quiere ver que tengamos resentimiento. El enemigo es el que quiere destruirnos. Pero afortunadamente, y con esto cierro, no somos huérfanos, huérfanas. Somos hijos de un gran rey, de un gran Dios. Y Él pelea por nosotros nuestras batallas. Así que le podemos dar gracias a Dios todos los días. Señor, gracias porque tú eres el que pelea nuestras batallas, Señor. Gracias porque tú solo me pides a mí actuar bajo tu reino y tú eres el que da la respuesta. Fíjese también, ya quiero cerrar y no cierro, perdóneme, pero como no me ha dicho Fer de los 5 minutos, ya. Yo dije, bueno, me faltan los 5, pero no. Qué hermoso es que podamos estar reunidos como un solo cuerpo, porque aquí hay bendición y vida eterna.
Aquí derrama el Señor bendición y vida eterna, y tengamos la plena convicción de que nuestro Señor Jesucristo ya venció. Él ya venció y ya le quitó a Satanás las llaves. Así que Él es el Señor Todopoderoso, y a Él sea toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Acompáñenme a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ay. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión. Con esto nos despedimos.